Bueno, en la sesión anterior estuvimos discutiendo sobre las leyes de Newton. Empezamos la discusión de las leyes de Newton y una de las leyes que se discutió fue la primera. Hoy pasamos a terminar la discusión de la primera y comenzamos con la discusión de la segunda ley de Newton. Entonces es importante mantener la concentración para avanzar durante el proceso de desarrollo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es la siguiente. Este, eh, la segunda ley, la primera ley, perdón. Entonces, en esta sesión continuamos en esta sesión, ¿cierto? Continuamos con la discusión de la primera ley de Newton. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hay que decir en esta primera ley de Newton? La ley de Newton, como ya lo hemos mencionado, la primera, recibe el nombre de ley de inercia. Eh, si la inercia es una propiedad física, como ya lo hemos mencionado, debe existir una manera de cuantificarla. Entonces, para cuantificar la inercia, yo necesito idear o crear un proceso que me permita hacerlo, ¿cierto? Y para eso, entonces es necesario de hablar del concepto de masa. La masa es una propiedad física fundamental que tienen todos los cuerpos. A la masa, la masa está relacionada con el contenido de materia de un cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental. Bueno, entonces, generalmente, entonces, para cuantificar la masa, para cuantificar la inercia, perdón, para cuantificar la inercia, es necesario de hablar de masa. Entonces, ¿cómo se llega de la inercia a la masa? De la siguiente manera. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos aquí que tenemos tres cuerpos. Todos los cuerpos están constituidos de la misma sustancia. ¿Okay? Tengo un cuerpo muy pequeño que voy a llamar, tengo un cuerpo un poco mayor, tengo un cuerpo un poco mayor y finalmente vamos a considerar un cuerpo exageradamente mayor, ¿cierto? Entonces, consideremos, ¿cierto? Cuatro cuerpos. Cuatro cuerpos. ¿Ok? Entonces, esos cuerpos los voy a llamar el cuerpo C1, el cuerpo C2, el cuerpo C3 y el cuerpo C4.
Entonces, este de aquí será C4, este de aquí será C3 y este de aquí será C2. Y finalmente, a este de aquí, y yo lo voy a llamar C1. ¿Ok? Entonces tengo 4 cuerpos, C1, C2 y C3. Ahora, para llegar al concepto de masa, ¿cierto? Vamos a suponer, vamos a suponer, a suponer que los cuerpos están en reposo, están en reposo. Listo, los cuerpos están en reposo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar una acción sobre los cuerpos. Esa acción va a ser empujarlos, por ejemplo. Entonces, supongamos, por ejemplo, supongamos que ejercemos una acción, una acción, empujando a los cuerpos, empujando a los cuerpos, ¿ok? Empujando a los cuerpos. Entonces, vamos a suponer aquí que los cuerpos descansan sobre una superficie plana, ¿ya? Sobre una superficie plana. Entonces, aquí está el cuerpo. Vamos a ponerle aquí un índice X. Y entonces a ese cuerpo lo empujamos, ¿cierto? Entonces aquí empujamos al cuerpo. Empujamos. ¿Ok? Empujamos. ¿Ok? Empujamos al cuerpo. Entonces aquí viene un detalle. Cuando yo intento, o mejor, cuando yo intento empujar el cuerpo inicialmente está en reposo. Al yo empujarlo, el cuerpo, de acuerdo con el enunciado de la primera ley, su tendencia natural es a tratar de mantener el estado de reposo en el que se encuentra. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a suponer que si X es igual a 1, ¿cierto? Entonces el cuerpo empujado, ¿será quién? Será C1. Entonces vamos a suponer que cuando nosotros aquí enumeramos los cuerpos, teníamos que agregar algo. C1 puede ser del tamaño de una uva pasa. Un tamaño de una uva pasa. Tamaño de una uva pasa. Uva, ¿cierto? Vamos a suponer que C2 puede ser del tamaño de un objeto pequeño, relativamente pequeño. No sé, pensemos en un libro. Un libro de 1000 páginas. Un libro de 1000 páginas. Vamos a suponer que el cuerpo 3, aquí el cuerpo 3 eh, tiene el tamaño
Pensemos en un objeto mayor. Un objeto mayor. Pensemos que puede ser del tamaño de una silla. No, de una silla no. Sí, puede ser de una silla, tamaño de una silla. De una silla. Ok. Y el cuerpo 4, vamos a suponer que tiene el tamaño de un automóvil. Tiene el tamaño de un automóvil. Automóvil convencional. Convencional. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que los cuerpos, ¿cierto? Vamos a suponer que los cuerpos están constituidos de la misma sustancia. Supongamos que los cuerpos, todos están constituidos de la misma sustancia. ¿Ok? Pongamos que los cuerpos, todos están constituidos de la misma sustancia. ¿Ok? De la misma sustancia. Entonces, aclaro el tamaño de los objetos precisamente porque la acción de empujar tiene una consecuencia sobre el estado de movimiento. La sustancia podría ser, no sé, algún material plástico, por ejemplo. Supongamos que, supongamos que se trata de algún plástico, de algún plástico. Aquí lo que yo quiero hacer es una ilustración de cuál es la consecuencia o una de las consecuencias de la primera ley de Newton. Puede ser un plástico convencional también. ¿Ok? Entonces, esa acción que yo hago de empujar tiene efectos diferentes sobre el estado de movimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que en todos los casos, ¿cierto? En todos los casos, aplico, o más bien ejercemos, eh, el, em- el empuje, el jalón o cualquier otra acción como querramos decirlo. Entonces, el hecho es el siguiente. Yo tengo el cuerpo. Vamos a suponer que el cuerpo 1. El cuerpo 1 tiene un tamaño que es de una uva. Todos conocemos una uva. Tenemos una idea del tamaño de una uva. A pesar de que el objeto es pequeño, si ese objeto se encuentra en reposo y yo quiero empujarlo, yo necesito ejercer esa acción para modificar el estado de movimiento. Ahora, supongamos que yo considero el objeto 2 y entonces realizo la misma acción, es decir, empujarla. Si yo empujo el objeto, yo voy a notar que si la intensidad del empujón es igual al del caso contrario, ese empujón me señala a mí que el objeto que está en reposo ofrece una resistencia mayor a modificar ese estado de movimiento. Ahora, si yo supongo que el objeto plástico, no sé, es del tamaño de una silla, ¿qué observo? Observo que
En este tercer caso, empujar el objeto implica una mayor dificultad. Y si yo me voy a empujar el objeto número 4, que tiene un tamaño mucho mayor y por consiguiente el cuerpo almacena o contiene una mayor cantidad de sustancia, lo que se percibe es que el nivel de resistencia va incrementando. Entonces, ese nivel de resistencia a modificar el estado de movimiento en el que se encuentra es lo que se llama la inercia. Entonces, la inercia es la resistencia que ofrecen los cuerpos a modificar su estado de movimiento. Ahora, este es el caso en el que los objetos están en reposo. Lo mismo sucedería si los objetos estuvieran en movimiento. Por ejemplo, sería más difícil detener al objeto 4 que al objeto 1. ¿Por qué? Porque el objeto 4 yo tendría que ejercer una acción mayor para poderlo detener y llevarlo del estado de movimiento al estado de reposo. En todo caso, sea moviéndose o esté quieto, a medida que la cantidad de sustancia se va incrementando por el tamaño del cuerpo, el nivel de resistencia que ofrece el objeto a modificar su estado de movimiento se incrementa. Entonces aquí uno puede percibir que entre más sustancia tenga el objeto, más difícil es modificar su estado de movimiento. Entonces, la manera de conocer la cantidad de sustancia es lo siguiente. Bueno, entonces aquí uno puede proponer una hipótesis. Entonces, cada cuerpo, cada cuerpo, ¿cierto?, posee una cantidad de sustancia, ¿cierto? De sustancia. Y lo que se observa es que la dificultad para modificar, para modificar el estado de movimiento varía con esa cantidad. Varía con el contenido. Cuando digo contenido, más bien me refiero es a cantidad de sustancia. Con la cantidad de sustancia, con la cantidad de sustancia, ¿cierto? Contenida en el cuerpo. Contenida en el cuerpo. Y es un hecho intuitivo. Por ejemplo, es más fácil levantar un lápiz con el que yo escribo sobre una hoja de papel que levantar un automóvil. Es más difícil detener un balón de fútbol que detener un automóvil. Entonces aquí esto tiene una relevancia importante porque el contenido de sustancia del cuerpo me da una indicación de una propiedad a la que llamaremos masa. Entonces, entre más sustancia haya en el cuerpo, vamos a decir que más masa posee. Y entonces lo que se observa de esta situación, o lo que se percibe de esta situación, es que cuando aumenta el contenido de la masa, la resistencia que tiene el cuerpo a modificar el estado de movimiento también aumenta. Y entonces nosotros así podemos lanzar una hipótesis, y es que
la inercia está relacionada a la masa. De hecho, está hoy plenamente establecido que hablar de masa es equivalente a hablar de inercia. Entre más masa sea un cuerpo, mayor inercia tendrá. ¿Por qué? Porque más difícil será modificar el estado de movimiento. Nuevamente retorno al ejemplo del lápiz. Más fácil levantar un lápiz que levantar un automóvil. Entonces, cuantificar la inercia es equivalente a cuantificar la masa. Entonces, la masa en sí es una propiedad que especifica cuánta resistencia puede presentar un cuerpo a los cambios en su velocidad. Claro, porque por ejemplo, si yo empujo el lápiz, yo provocaré una mayor velocidad que si yo empujara el automóvil. Y entonces es por eso afirmar que cuanto mayor sea la masa del objeto, menor será la aceleración que yo puedo provocar sobre el objeto cuando yo lo empujo. Obviamente ese empujón, vamos a ver, que está relacionado con otra cantidad física. Esa cantidad física es la que vamos a llamar fuerza. Pero por ahora olvidémonos de la palabra fuerza y más bien hablemos en términos de empujar o jalar. La pregunta es, ¿cómo hago yo para cuantificar la masa? Como ya yo sé que la masa se relaciona con la resistencia que ofrece el objeto a modificar su estado de movimiento, vamos a suponer que yo tengo un objeto, ¿cierto? Si yo tengo un objeto cualquiera, si yo tengo un objeto, si yo tengo un objeto, ese objeto tendrá que una masa, ¿ok? Entonces, entonces aquí todo objeto material tendrá, tendrá una masa. ¿Cómo? La masa del objeto o de los objetos, la representaremos por la letra M. O sea, M minúscula representará para nosotros la masa de objetos. Y una cosa importante que vale la pena, entonces, si este es un cuerpo cualquiera, un cuerpo material, entonces este objeto o ese cuerpo tiene una masa M. Tiene una masa, una masa que yo voy a llamar M. ¿Ok? Entonces, hay que anotar aquí lo siguiente. Que la masa es una propiedad intrínseca de todo cuerpo material. De todo cuerpo material. ¿Qué significa eso? O sea, todo cuerpo que esté constituido de materia tendrá una masa. ¿Por qué? Porque todo cuerpo que esté constituido de materia tendrá una inercia. Y entonces, ahí es donde se hace más evidente el hecho de que entre más inercia, más difícil es mover qué o detener el cuerpo. Moverlo si está en reposo o detenerlo si ya está en movimiento. Y un hecho fundamental es que la masa es independiente del entorno o del medio ambiente que rodea al cuerpo. Es independiente completamente
del entorno que rodea al cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa que tiene el cuerpo no depende de todo lo que lo rodea. O sea, es una cosa, es una propiedad que es propia del cuerpo. Y entonces, si la masa es una propiedad física, las propiedades físicas son susceptibles de medida, independientemente de la naturaleza. O sea, ¿qué significa eso? Que no interesa cuál sea la naturaleza de la propiedad, una de las características que debe tener toda propiedad física es que debe ser medible. Y la masa no es la excepción. Entonces, la masa, al ser una propiedad física, yo debo o puedo medir. Entonces, ahora, ¿eso cómo se hace? Bueno, entonces para eso necesitamos establecer un método que me permita determinar la masa de un objeto. Una manera es la siguiente. Una forma, una forma de determinar la masa de un objeto es a través de un proceso operacional, de un procedimiento operacional. ¿Okay? Ese procedimiento consiste, por ejemplo, en hacer que los cuerpos, considerar dos cuerpos. Consideremos dos cuerpos, ¿cierto? Dos cuerpos materiales. Cada uno con una masa. Con una masa, digamos, el cuerpo 1, tiene una masa, M1. Y el cuerpo 2, ¿cierto? Cuerpo 2 tendrá una masa, M2, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que los cuerpos se ponen a interactuar por medio de un resorte. Por medio de un resorte. ¿Ok? Se van a suponer que este es el cuerpo que tiene masa M1. Y vamos a suponer que este es el cuerpo que tiene masa M2. Los cuerpos logran interactuar gracias a que ambos están atados por un resorte. ¿Ok? Si separamos los cuerpos, si los cuerpos se alejan el uno del otro, lo que la experiencia muestra es que los cuerpos, cuando se sueltan, se acelerarán el uno hacia el otro. Entonces, este objeto tendrá una aceleración que yo voy a llamar a sub 1 y este objeto tendrá una aceleración a sub 2. La razón por la cual yo considero las aceleraciones es porque precisamente una de las cantidades físicas que aprendí a medir utilizando el marco conceptual de la cinemática fue la aceleración. Entonces, aquí vamos a representar como A sub 1 sin flecha la magnitud del vector aceleración. Vamos a anotar como A sub 2 la magnitud del vector aceleración relacionado con el cuerpo 2. Hay un hecho experimental aquí, y es que
las aceleraciones de los cuerpos son proporcionales. Es decir, la aceleración del cuerpo 2 es proporcional a la aceleración del cuerpo 1. Y viceversa, la aceleración del cuerpo 1 es proporcional a la aceleración del cuerpo 2. Entonces, si esto es así, entonces es posible a partir del hecho experimental de mostrar que el cociente de las magnitudes de la aceleración de la aceleración es una constante. ¿Okay? Es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo la aceleración del cuerpo 1 y la divido entre la aceleración del cuerpo 2, eso me da un valor. Vamos a llamar ese valor mu sub 1, 2. Entonces, yo llego a la conclusión que el cociente de aceleraciones es constante si ahora yo nuevamente tomo los cuerpos y los alejo una distancia mayor. Entonces, aquí la ilustración sería la siguiente. Están los cuerpos, ¿cierto? Aquí están los cuerpos. Estos cuerpos están atados por un resorte. Este cuerpo tiene una masa 2. Este cuerpo tiene una masa 1. Los cuerpos se alejan y en este caso se miden las magnitudes de las aceleraciones. ¿Okay? Se repite el experimento, se toman los cuerpos, se vuelven a alejar. ¿Y qué sucede? Se vuelve a estirar el resorte. Cuando los objetos se liberan, la experiencia muestra que los objetos se aceleran el uno hacia el otro. En este caso, el valor de las aceleraciones es diferente. Y es diferente justamente porque el resorte se ha alargado una mayor distancia. Si yo volviera a considerar el experimento nuevamente, siendo que los objetos se alejaran mucho más que en las situaciones anteriores, voy a notar que la magnitud de las aceleraciones se modificaría en relación a los dos casos previos. Entonces aquí, si hiciéramos el experimento por tercera vez, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que cada objeto cuando se libera se va a acelerar el uno hacia el otro. Y la magnitud de las aceleraciones será diferente. Entonces, como yo puedo medir aceleración, yo vengo y calculo el cociente entre las magnitudes de las aceleraciones. Ese cociente me da un valor numérico que lo voy a llamar mi 1, 2. Para el segundo caso, cuando repito el experimento, nuevamente puedo medir el valor de las aceleraciones. Y este cociente me da otro valor numérico. Y yo repito el experimento por tercera vez. Y las magnitudes de las aceleraciones cambian. Los valores no son igual a los valores anteriores. Y nuevamente mido las aceleraciones y realizo su cociente. Entonces, cada vez que yo realice el cociente, eso me da un valor numérico. Pero lo interesante es que la experiencia
experiencia muestra que los valores de mu1, 2, mu1, 2 prima, mu1, 2 prima prima. Y si yo continúo haciendo más veces, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. O sea, no es algo que yo me he inventado. No es algo que yo he dicho por capricho. Es un hecho meramente experimental. Es decir, si yo tomo dos cuerpos y los pongo a interactuar por medio de un resorte, yo alejo los cuerpos y el resorte empieza a tirar de cada uno de ellos. Al liberarlo, lo que se observa es que los objetos se aceleran el uno hacia el otro. Y también se observa que entre más alejados estén los cuerpos, las magnitudes de las aceleraciones son mayores. Como ya yo aprendí dentro del marco conceptual de la cinemática a medir aceleraciones, por eso yo mido las aceleraciones. Y yo realizo los cocientes. Y lo que yo voy observando es que independientemente de los valores de las aceleraciones, siempre los cocientes tienen el mismo valor. Entonces, en definitiva, la conclusión a la que se llega es que el cociente de las dos aceleraciones tiene un valor constante. Y entonces ahora tenemos que explorar otro hecho. ¿Dónde está el hecho? ¿Qué pasaría si aumentáramos los tamaños de los objetos? Entonces, en esta primera situación, en esta situación, se asume que la que, que la cantidad de sustancia en cada cuerpo no se modifica. No se modifica. Es decir, se mantiene igual. Eso es una manera de decir que siguen siendo los mismos cuerpos. Esto es, ¿siguen siendo qué? Siguen siendo los mismos cuerpos. Ahora vamos a hacer el experimento de una manera diferente. Ahora supongamos, ¿cierto? Que mantenemos, o mejor, alejamos los cuerpos la misma distancia. Alejamos los cuerpos, la misma distancia, ¿cierto? Pero, ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que hacemos es aumentar la cantidad de sustancia. Ahora aumentamos la cantidad de sustancia en cada cuerpo. En cada cuerpo. Es decir que aumentamos la cantidad de sustancia es equivalente a decir que incrementamos la masa. Entonces, se toman los cuerpos a los que se les puede modificar la masa a través del incremento de la cantidad de sustancia contenida y los separamos siempre a la misma distancia, obviamente unidos por un resorte. Entonces, este cuerpo M2 y este es el cuerpo M1. Cuando los objetos se separan y se liberan, naturalmente, como en los casos anteriores,
los objetos se aceleran. Este se acelerará con una aceleración 1 y este se acelerará con una aceleración 2. Yo calculo las magnitudes de las aceleraciones, hago el cociente y eso me da un valor mu sub 1, 2. Si tomamos los cuerpos y ahora aumentamos el tamaño de los objetos, lo que la experimentación muestra, lo que la experiencia muestra, es que los valores de las aceleraciones se reducen, ¿cierto? Aquí M1 será menor que M1' y M2 es menor que M2'. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que yo tomo los objetos, incremento su tamaño, los alejo a la misma distancia y los vuelvo a soltar. Cuando yo los suelte, ¿qué va a ocurrir? Los objetos se van a acelerar el uno hacia el otro. Pero ahora lo que yo observo es que la magnitud de la aceleración en esta nueva situación es menor que en la situación anterior. Y eso ocurre tanto para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2. Si yo volviera a repetir el experimento, si el experimento se repite muchas veces, se repite varias veces, incrementando la masa, es decir, aumentando el contenido de sustancia del cuerpo, se observa que el valor de la aceleración en el primer caso será mayor que en el segundo, será mayor que en el tercero y así sucesivamente. Contrario a el incremento de masa. ¿Sí? Al incremento de masa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si la masa aumenta, que si la masa aumenta, si las masas aumentan, las aceleraciones disminuyen. Entonces ya aquí esto me va dando una idea de cómo se vienen comportando las cantidades. Entonces esto sería para el cuerpo 2. El cuerpo, el cuerpo 2. O sea que, ¿qué me queda? Me queda que M, entonces como antes, me queda que A1', ¿cierto? Sobre A2' es lo mismo que A1 sobre A2 y esto es igual a 1'. Esto es un hecho que se deduce de la primer experimento. ¿Okay? Entonces lo que vemos es que lo que la experiencia muestra es que si la masa aumenta,
Entonces, el contenido, o mejor, la magnitud de la aceleración, perdón, la magnitud de la aceleración disminuye. Eso se verifica para ambos cuerpos. ¿Qué significa esto? Esto, lo que yo estoy diciendo es que un aumento de la masa hace que la aceleración disminuya. Un aumento de la masa hace que la aceleración. O sea que la magnitud de la aceleración del cuerpo 1 debe ser una función del inverso de la masa. ¿Okay? Y, y, vamos a ponerlo así, entonces es natural esperar este comportamiento y que la aceleración 2, voy a ponerlo aquí, vamos a poner otra función, dependa del inverso de la masa 2. ¿Okay? Entonces, cuando yo calcule el cociente de las aceleraciones, lo que yo debería esperar que este cociente de aquí, sea algo como esto, cociente de dos funciones, una que depende de uno y una que depende de la otra. Entonces, al final, esto aquí debe ser una función, no sé, vamos a llamarla H, que depende del inverso de la masa del cuerpo 1 y del inverso de la masa del cuerpo 2. Entonces yo puedo hacer una conjetura basada en el resultado experimental. Y es que esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad aquí proporcional, es proporcional a el inverso de M1 sobre el inverso de M2. O sea, que esto es proporcional. Entonces el cociente de las aceleraciones, es proporcional al inverso de los inversos de las masas. Es proporcional al cociente de los inversos de las masas. O lo que es lo mismo, M2 sobre M1. Entonces de aquí es donde nace la relación de proporcionalidad. A1 sobre A2 es proporcional a M2 sobre M1. O lo que es lo mismo, el cociente A1 sobre A2 es igual a una constante K M2 M1. Entonces ahora aquí todo el resultado del procedimiento consiste en establecer un sistema de unidades para que la constante K valga 1. Eso se logra definiendo la masa patrón. Entonces, la constante
la constante K, la definimos, ¿cierto? De tal modo que K sea 1. En este caso, esto es equivalente, esto es equivalente a definir una masa patrón. Y esa masa patrón va a ser el kilogramo patrón. El kilogramo patrón. ¿Ok? Con lo cual yo llego a la relación importantísima entre el cociente de aceleraciones sería igual al cociente del inverso de masas. Esto es fundamental, porque esa relación es justamente la que me lleva a una nueva definición, que es la definición de ¿qué? La definición. Entonces, esta relación es equivalente a escribir M1 por A1 es igual a M2 por A2. Esta relación de aquí es lo que lleva a la definición de fuerza. Entonces, de ahora en adelante, ese producto de masa por aceleración es lo que nosotros llamaremos de fuerza. Entonces, de ahora en adelante, en adelante, al producto masa de, al producto de masa por aceleración, lo llamaremos como, lo llamaremos fuerza. Entonces, esa acción que yo hago de empujar, jalar, está estrechamente relacionado con ese producto, o sea, con la fuerza. Entonces, la fuerza hereda el carácter vectorial de la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que F es igual a ¿quién? A M por A. Obviamente, la masa será una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque no interesa en qué dirección yo empuje. Siempre el grado de resistencia que me va a oponer el objeto a modificar el estado de movimiento es independiente de la dirección en la que yo empuje. Por lo menos eso es lo que muestra la experiencia. Ahora, eso sí, el objeto está quieto. Si el objeto se está moviendo, no interesa en qué dirección yo ejerza mi acción para detener la cantidad o el contenido de sustancia, es decir, la masa, y por lo tanto la inercia. O sea, el objeto siempre opone el mismo nivel de resistencia de detenerse, independientemente en qué dirección yo intente detenerlo. Entonces, eso ratifica el carácter escalar de la aceleración y es una cantidad vectorial. Entonces, uno espera que la fuerza sea una cantidad vectorial. Ok. Entonces, ese procedimiento que acabamos de dar es un procedimiento operacional. Entonces, la masa patrón es el kilogramo.
Entonces, ahora vamos a ver. Bueno, listo. Entonces, hay muchos aspectos más que discutir sobre la ley de inercia. Sin embargo, yo no puedo detenerme a discutir todos esos aspectos porque nos llevaríamos el resto de la vida en discutirlos. Bueno, el resto de la vida es un decir. La llevaría mucho tiempo hacer un análisis detallado, los aspectos filosóficos, en fin, sobre las leyes, los aspectos matemáticos, las implicaciones, un mundo de cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al, a la discusión de la segunda ley de Newton. Aquí, la discusión de la segunda ley de Newton. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De ahora en adelante, acción, acción ejercida, ¿cierto? Que puede ser un empujón, empujón o un jalón, ¿cierto? ¿Es equivalente a qué? Es equivalente a fuerza. Entonces, una fuerza, nosotros lo relacionamos con un empujón o una, un jalón. Listo. Pero si nosotros nos detenemos a ver el concepto técnico, esa acción ejercida o fuerza no es más que una modificación, o sea, la acción, la fuerza, lo que hace es producir aceleración. La fuerza produce aceleración. Produce aceleración. Y eso uno lo nota de aquí. Si yo despejo la aceleración de aquí, me queda que la fuerza, la aceleración es la fuerza sobre la masa. Se supone que la masa de un objeto material siempre es mayor que cero, es positiva. La masa de un objeto, lo que se ha observado, es una cantidad siempre positiva, o sea, mayor que cero. Entonces, si la fuerza es cero, evidentemente la aceleración es cero. O sea que el efecto de la fuerza es provocar una aceleración en el cuerpo de masa m. Y justamente ese es el elemento esencial de la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo. Supongamos que tenemos cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo. Un cuerpo que tiene una masa, una masa m, ¿cierto? Y sobre dicho cuerpo actúan diferentes fuerzas, o sea, hay varias acciones aplicadas. Varias acciones aplicadas. Vamos a suponer eso. ¿Ok? Entonces, estas acciones aplicadas, aquí yo tengo mi cuerpo. Este es el cuerpo de masa M. Entonces, yo aplico una fuerza, es decir, la fuerza intenta modificar el estado de movimiento. Aquí aplico otra fuerza, 3 y así. Vamos a suponer que esta es una fuerza iésima, ¿ok? Vamos a considerar un cuerpo, una fuerza enésima.
¿Ok? Entonces, cada fuerza intenta modificar el estado de movimiento del objeto. ¿Ok? Entonces, cuando todas las fuerzas actúan sobre el objeto, lo que sucede es que si las acciones no se cancelan mutuamente, el cuerpo comenzará a moverse y lo va a hacer de una forma acelerada. En ese caso, la combinación de todas las fuerzas de manera simultánea podría representarse por el efecto de una sola, que provocaría la misma aceleración. De ahí es donde sale el hecho de que todas esas fuerzas combinadas al mismo tiempo es como si fueran una sola. Tal que esa fuerza combinada yo la voy a llamar fuerza neta o fuerza total. Entonces la fuerza neta es la combinación simultánea de todas las fuerzas. Ahí está. Esto es lo que se conoce como el principio de superposición de fuerzas. ¿Okay? Principio de superposición de fuerzas. ¿Okay? Entonces, resulta que la fuerza neta, es decir, la combinación de todas al mismo tiempo, hace de que el cuerpo se acelere. Debe ser igual a la masa que tiene el objeto, o sea, el cuerpo, multiplicado por la aceleración con la que se desplaza. O equivalentemente, la aceleración es igual a ¿quién? A la fuerza neta entre la masa. ¿Qué me muestra esta relación? Que si las fuerzas se cancelan mutuamente, el valor de la fuerza neta será cero. La relación anterior señala, ¿cierto? Que si las fuerzas, si las fuerzas se cancelan mutuamente, entonces F neta es igual a ¿qué? Cero. Y si F es cero, y si esto ocurre, entonces, ¿qué sucede? Entonces, A es igual a cero. Entonces, esto me lleva a mí a la conclusión de que el cuerpo, por lo tanto, por lo tanto, el cuerpo, el cuerpo se quedará en reposo o se moverá con velocidad constante. ¿Ya? Porque un cuerpo no acelerado es un cuerpo que estará en reposo o se moverá con velocidad constante. Y entonces para yo aplicar aquí la segunda ley de Newton, yo voy a categorizar las fuerzas. Entonces voy a categorizar las fuerzas. Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton, para aplicar la segunda
ley de Newton, ¿cierto? Pasamos a categorizar las fuerzas. Cuando yo digo que las voy a categorizar es porque voy a generar unas categorías. Y entonces voy a hablar aquí de la categoría de las fuerzas que voy a llamar fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto. Y están las fuerzas por campo. ¿Qué significa de que una fuerza sea de contacto? Es porque existe un contacto aparente. Aparente. Aquí la acción o las acciones son ejercidas a distancia. En la categoría de las fuerzas de contacto, ¿a quiénes me voy a encontrar? Me voy a encontrar con la fuerza normal, me voy a encontrar con las fuerzas de fricción, me voy a encontrar con la tensión, ¿ok? Y toda aquella donde existe un aparente contacto y toda aquella que involucre un contacto aparente. ¿Ok? Lo otro es la fuerza por campo. ¿A quiénes encontramos las fuerzas por campo? Encontramos a la más obvia de todas, la gravitacional. Es la más obvia de todas. Y por cierto, es la más difícil de estudiar. Tanto así que hay muchos problemas abiertos relacionados con la gravitación. Está la fuerza nuclear. Aquí está la nuclear fuerte. Y está la nuclear débil. Y la fuerza electromagnética. ¿Okay? Esas serían las fuerzas por campo. Electromagnética. Que se conoce como fuerzas fundamentales. Son 4 descubiertas hasta ahora. Eso no quiere decir de que no pueda existir una quinta y una sexta fuerza fundamental. Habrá que seguir investigando y conociendo. Entonces nosotros nos vamos a centrar en las fuerzas normales. ¿Ok? Bueno, entonces otra fuerza importante es el peso. El peso es una fuerza relacionada peso también la fuerza de gravedad. Peso. El peso o fuerza de gravedad. ¿Cómo se define el peso de un objeto? El peso de un objeto de, vamos a decir, de masa m, ¿cierto? Cerca de la superficie terrestre, ¿cierto? Es definido por
¿Por qué? Entonces, peso del objeto es igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. ¿Ok? Entonces aquí es M, es masa del objeto, y G es igual a aceleración debido a la grave a la gravedad. ¿Ok? Listo. Entonces empecemos notando lo siguiente. Hablemos de la fuerza normal. ¿Por qué la fuerza normal se llama así? Fuerza, fuerza normal. Esta fuerza normal también es una fuerza de contacto y aparece justamente cuando existen dos superficies en contacto. Aparece cuando hay dos superficies en contacto. Hay dos superficies en, en contacto. Digamos por ejemplo que vamos a tener dos superficies aquí. Y el nombre viene del hecho de que estas fuerzas ¿cierto?, están orientadas en la dirección normal a los puntos de contacto. Entre la super. Y entonces voy a aprovechar aquí la inclusión de la fuerza de contacto para discutir la tercera ley de Newton. Vamos a suponer aquí que yo tengo una superficie, ¿cierto? Esa superficie de aquí, yo la voy a llamar la superficie 1. ¿Ok? Es la superficie 1. ¿Ok? Superficie 1. Aquí está. Y entonces esta superficie de aquí, está en contacto con una segunda superficie. Las voy a dibujar levemente separadas, pero obviamente ellas están en contacto. Esta de aquí la voy a llamar superficie 2. Resultado del contacto, ¿cierto? La superficie, la superficie 1 ejerce una fuerza. ¿Ok? Esa superficie 2 va a ejercer una fuerza sobre la superficie 1. Y la voy a denotar así como F2-1. Y, o mejor, vamos a llamarla así, N2, N2, 1. Es decir, la fuerza que ejerce la superficie 2 sobre la superficie 1. De igual modo, para que los cuerpos tiendan a mantener sus estados de movimiento, las fuerzas tenderán a equilibrarse. Entonces, la superficie 1 deberá responder con una fuerza que tiene la misma magnitud, pero debe apuntar en sentido ¿qué? En sentido contrario, para que exista la aniquilación. Y el sistema superficie-superficie, de la superficie 1, superficie 2, mantenga su estado de movimiento. Entonces, ¿qué es N12? N12 es
fuerza normal ejercida por la superficie 1 sobre la superficie 2. Y N21 será la fuerza normal ejercida por la superficie 2 sobre la superficie. Lo que la experimentación muestra es que la fuerza que la superficie 1 ejerce sobre la superficie 2 tiene que ser respondida por una reacción de la superficie 2 sobre la superficie 1. O sea que la fuerza normal cumple con la tercera ley de Newton. ¿Okay? Entonces miren que las direcciones en las que apunta la fuerza es en la dirección perpendicular a la superficie en contacto. Esa es la razón por la cual la fuerza se llama fuerza normal, porque es una fuerza que se ejerce en dos superficies en contacto y que siempre está en dirección perpendicular a todos los puntos del contacto. Satisface la segunda ley de Newton. La otra fuerza de contacto de la que estaremos hablando mucho de la tensión, ¿cierto? La tensión también es una fuerza de contacto. Es una fuerza de contacto. Por ejemplo, ¿dónde aparece la tensión? Aparece en cuerdas, ¿cierto? Membranas, láminas, etcétera. Entonces vamos a suponer aquí, por ejemplo, el siguiente caso. Vamos a suponer que esto es una mesa, ¿cierto? Esta es una mesa estática. Lo de estático significa de que no tiene movimiento. No tiene movimiento. Eso es una mesa estática. En uno de los bordes de la mesa vamos a colocar un dispositivo que llamaremos polea. ¿Ok? Esto aquí es una polea. Por la polea pasa un cable. Y ese cable que pasa por esa polea está conectado a un bloque. A un bloque que tiene una masa ¿qué? Una masa M. ¿Ok? De la superficie de la mesa. Y está la masa. Y entonces y aquí voy a poner, vamos a poner este, vamos a llamar este 1 y vamos a llamar este M2. ¿Ok? Entonces voy a concentrar mi atención, ¿dónde? Voy a concentrar mi atención en la cuerda. En la cuerda aparece una fuerza que se llama tensión. Esa tensión es una fuerza que le permite, entonces, la tensión, ¿cierto? Es una fuerza, para este caso no. Entonces voy a anotarlo para este caso, ¿cierto? Interactuar, la tensión es una fuerza, ¿cierto? Que le permite
interactuar a las masas M1 que está sobre qué? Sobre la mesa, ¿cierto? Y M2, que es la masa colgante, o sea, que está colgando. ¿Por medio de qué? Por medio de la cuerda. Resulta que como las masas están conectadas por esa cuerda, la masa 1 ejerce una fuerza sobre la masa 2 en esa dirección a través de la cuerda. Y la masa 2 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 1 o sobre la masa 1 en esa dirección. Entonces, esta que está aquí es la fuerza de tensión ejercida por el cuerpo sobre el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, o sea, la masa 1 sobre la 2. Entonces, nuevamente, para que el sistema intente conservar su estado de movimiento, la fuerza, o mejor, aquí no son los cuerpos, aquí es la cuerda. Para que la cuerda conserve su estado o intente conservar su estado de movimiento, esta que es la fuerza ejercida por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 a través de la cuerda, deberán aniquilarse o cancelarse mutuamente. O sea que T2,1 tiene que ser igual a menos T1,2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es T1,2? T1,2 es la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 por medio de qué? Por medio de la cuerda. Y T2,1, entonces al revés, es la fuerza que el cuerpo 1, o mejor, el cuerpo 2, perdón, ejerce sobre el cuerpo 1 por medio de qué? Por medio de la cuerda. Entonces, nuevamente vemos que al igual que la fuerza normal, la fuerza de tensión también cumple ¿qué? Cumple la tercera ley de Newton. ¿Ok? Tercera ley de Newton. Ahí está. La tensión también cumple la tercera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, la tensión son las fuerzas que se ejercen en los cuerpos por medio de la cuerda. ¿Por qué las tensiones T2,1 y T1 y T1,2 deben ser iguales en magnitud y en sentidos contrarios? Porque las porciones de la cuerda, cada una está en un estado de equilibrio. Si hay un desbalance en las fuerzas sobre las porciones de la cuerda, esas porciones se acelerarán internamente, haciendo que la cuerda colapse. ¿Ok? Entonces las tensiones. Aquí aprovecho este dibujo para mostrar también que en esta situación no solamente está la fuerza de tensión. Como esta mesa o este sistema de masas, mesa, cuerda, poleas, todo está sobre la superficie de la Tierra,
Cada uno de esos objetos tendrá un peso. Ese peso es la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza que hace que los objetos se aceleren hacia el suelo. Ahí está. Lo dibujo hacia la superficie terrestre porque los cuerpos se aceleran en esa dirección. De igual modo, aquí el objeto 1 tendrá un peso que yo lo voy a llamar M1, M1G. Ahora, observemos aquí que entre el bloque 1 y la mesa también hay contacto. Y si hay contacto, eso quiere decir de que habrán fuerzas normales. Entonces, aquí sucede que aparece una fuerza ejercida por la mesa sobre el bloque. Entonces, esta N es la fuerza ejercida sobre el bloque de masa M1. Y igualmente, en vista de que la fuerza normal cumple a la tercera ley de Newton, el bloque 1 tiene que ejercer una fuerza sobre la masa, sobre la mesa, perdón, en dirección opuesta. Esa fuerza yo la voy a nombrar así. Entonces será 1 rayita M. Entonces vamos a poner acá para no confundir. Entonces vamos a poner 1 rayita M rayita 1. Entonces, ¿qué es N sub M rayita 1? Viene siendo fuerza normal ejercida por la mesa sobre el bloque 1. Y N M rayita 1, perdón, al revés. 1 rayita M viene siendo la fuerza normal ejercida por el bloque M1 sobre la mesa. Entonces aquí hay que hacer una anotación. Y es que N M1 es igual a menos N1 M. O sea, se cumple la tercera ley de Newton también. Y entonces aquí yo tengo que agregar algo y que debe quedar claro. Y es que las fuerzas que aparecen en la tercera ley de Newton son fuerzas aplicadas sobre cuerpos diferentes. Entonces, todas las fuerzas que cumplan la tercera ley de Newton son fuerzas aplicadas sobre cuerpos diferentes. Y eso lo podemos ver en el dibujo. Por ejemplo, vayámonos a la mesa bloque. N, M rayita 1 es la fuerza que ejerce la mesa sobre el bloque. O sea, es la fuerza que está siendo aplicada sobre el bloque 1. Ahora, si yo me voy a la otra, N1 rayita M, es la que el bloque está ejerciendo sobre qué? Sobre la mesa. Noten allí la diferencia en los cuerpos sobre los que se aplican. O sea, no son el mismo cuerpo, son cuerpos diferentes. Ahora vámonos a la tensión. Ahí se ve la tensión. T2-1 es la fuerza ejercida. ¿Por quién? Por el bloque 2 sobre el bloque 1. Entonces miren que es una fuerza aplicada sobre el bloque 1 debido al 2. Y T1-2 es una fuerza que es aplicada por el bloque 1 sobre el bloque ¿qué? Sobre el bloque 2. Entonces mire, bloque 1, bloque 2 son dos cuerpos totalmente ¿qué?
diferentes. Bueno, para terminar la sesión de hoy, suspendemos por aquí y entonces nos faltaría discutir un poco sobre la fuerza de fricción y pasaríamos a la discusión sobre la aplicación de las leyes de ¿qué? De las leyes de Newton. Pero esto será para la próxima sección. Por el momento podemos suspender ahí. Entonces, hasta la próxima.